Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con la simbiótica relación entre la coneja y la pantera. Tercera temporada, capítulo 90 a 110. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Vivi estaba haciendo berrinche por lo que sucedió la noche anterior. A Shibara la veían con una expresión de ¿estás bien? Y cuando Meimi llegó a entregarle el periódico, ella se dio cuenta de que no mencionaba nada sobre su familia, sospechando que lo mantendrían oculto. Por otro lado, Valens, el abuelo y Ain se reunieron para discutir cómo iban a lidiar con los rumores que existían a su alrededor. Pero en ese momento, el abuelo elogia las habilidades de Vivi, cosa que sorprende a Valens y a Ain, quien comienza a cuestionarles desde cuándo le enseñaron a usar las feromonas, cosa que ellos niegan, por lo que sospecha que el culpable fue el león, cosa que al parecer lo alteró mucho, porque cuando Vivi estaba meditando sobre qué regalarle a Ain por su cumpleaños, es sorprendida por la llegada de Erwin y Quinn, los cuales estaban demacrados y le preguntaban si se había reconciliado con Ain. Ella les dice que sí, y Erwin le explica que al parecer está de muy mal humor porque está actuando muy extraño, siendo amable e incluso llegando temprano a trabajar, aconsejándole que mejor se mantuviera lejos de él o podría terminar siendo su cena. Pero en ese momento escuchan cómo Ain se acerca, por lo que Erwin sale huyendo y Quinn se queda en la ventana para ayudarla si fuese necesario. Pero Vivi se sorprende al ver que llegó Ain convertido en una pantera. Él se había ido directo a dormir, ignorando a la pobre de Vivi, quien se acercó para averiguar qué es lo que estaba pasando, molestándose cuando él la ignoró, y después de mucho esfuerzo logró que él le dijera por qué estaba molesto. Él la estaba acusando de ser un conejo infiel. Vivi no sabía a qué se refería, pero al pensarlo, recordó el baile que había hecho con el león, diciéndole que lo hizo porque quería darle a entender que se iba a transformar, prometiéndole que después le mostraría qué fue lo que hizo, dejando más tranquilo a Ain. Por lo que ambos se durmieron, pero de repente, Ain despertó en medio de la noche, convertido en humano y con un ataque, viendo que Vivi estaba a su lado y comenzando a pensar en hacerle daño. Por suerte, pudo controlarse, pensando en que no quería que lo dejara, que tenía miedo de perderla, por lo que se levantó de la cama y terminó encontrando a Quinn, regañándolo por hacer cosas que no le pidió, dejándolo sin fresas una semana, pero pidiéndole que fuese a entregarle una carta al león, mientras recordaba cómo él y el león se conocieron de pequeños y discutieron por culpa de un conejo de peluche. Cuando el león recibió la carta, vio que era una amenaza, que no quería que fuese a su fiesta de cumpleaños, por lo que Lesten intenta hacerlo recapacitar, pero son interrumpidos por la hermana del león, quien les dice que deberían de ir a la fiesta y que deben de robarse a ese conejo, que ella los ayudará, que se hará cargo de Ain, pero el león les confiesa que fue rechazado por ella, dejando impactado a Lesten, pero la hermana lo golpea, diciéndole que debe de volver a intentarlo, cosa que deja pensando al león. A la mañana siguiente, Ain le contó a Vivi que sus ataques iniciaron a los 15 años, cosa que la preocupó bastante, tanto que le pidió que la llevara en su bolsillo, porque así podría curarlo, pero al darse cuenta de que aún seguía en su forma humana, terminó avergonzada, aunque Ain aprovechó para molestarla. Vivi decidió regresar a ser un conejo, decidida a continuar con sus clases con el abuelo y usando a Quinn y a Erwin como conejillos de indias. Después fue a reunirse con Valens para preguntarle más sobre los ataques de Ain, pero ella estaba algo molesta e incluso se sorprende cuando le puso un trajecito de baile, agregando que si quería saber más tenía que darle un espectáculo. Vivi le dio el espectáculo que quería y a cambio Valens le contó todo. Le dijo que la feromona dominante es demasiado fuerte, pero que Ain, a diferencia de su padre, puede usarla, confesándole que Edith siempre la dejaba sola cuando tenía una crisis, e incluso cuando falleció, estaba solo y fue encontrado por Ain, quien a los 15 años le había dicho que podía volver a casarse para tener otro heredero, por lo que Valens supo que en ese momento había tenido una crisis, pero no está dispuesta a perder a Ain como lo hizo con Edith,
Después de esa historia, Vivi se quedó dormida, siendo recogida por Ain, quien le dijo a su madre que iría a la tierra de los osos, agregando que también dejará a Vivi en la mansión, ya que estará más segura. Al día siguiente vemos que el abuelo está todo feliz caminando por el jardín, cuando de repente su felicidad se esfuma al encontrarse con el abuelo del león. En ese mismo momento, Vivi estaba practicando el control de feromonas siendo observada por Ain, quien estaba protestando con una zanahoria gigante porque no pasaba tiempo con él, además de que vio que los leones ya habían llegado. El abuelo estaba escuchando que el abuelo león se quejaba de los rumores, diciendo que eran absurdos, pero Lillian terminó gritándole y marchándose nerviosamente. Por otro lado, el león también había llegado con su abuelo, y ahora buscaba desesperadamente a Vivi, pensando si hacer un baile para ella, hasta que la encontró. La saludó amablemente, pero ambos fueron interrumpidos por la llegada de Ain, por lo que comienzan a discutir. Vivi se percató que la pelea era por ella, y debido a su expresión termina causando un malentendido que incrementa la intensidad de la discusión, por lo que decide frenarla, yéndose del lugar, dejándoles en claro que no quiere que la sigan. Toda esta escena había sido vista por el abuelo león, quien hace un berrinche e incluso le pide a Lillian que lo lleve con el conejo. Y durante esa reunión, ese par de ancianos siguen discutiendo hasta que notaron que alguien los vigilaba, por lo que el abuelo león se levanta, mientras Lillian toma a Vivi para protegerla del desastre que sabía se aproximaba. El chismoso terminó siendo el león, quien terminó entrando a la habitación. Por otro lado, Ain había recibido el reemplazo de la joya de Vivi, y su conversación con Erwin fue interrumpida por la llegada de Quinn, quien alarmado llegaba a decirles que Vivi estaba con los abuelos, lo cual al principio no causa alerta en Ain, hasta que recuerda la fuerza de las feromonas del abuelo león, pensando que Vivi estaba en peligro de transformarse. Cosa que era cierta, ya que Vivi en ese momento intentaba explicarle a los abuelos que se estaba transformando, y el único que la entendió fue el león, quien la sacó de ahí, pero al notar que necesitaba la ayuda de Ain, la terminó dejando en el piso para que fuera a buscarlo. Por lo que Vivi corrió por los pasillos hasta que por fin pudo encontrar a Ain, quien también la estaba buscando. Él le termina entregando la joya para que pueda transformarse sin dolor, y la lleva a una habitación donde le pide que no use sus feromonas, pero Vivi le preguntó cómo sabía que lo necesitaba, a lo que él le dice que era lógico tratándose del abuelo león, pero la atmósfera entre ambos es interrumpida por la llegada de Mamie, quien le había traído ropa, y mientras ella se cambiaba, Ain le esperaba afuera, pensando en lo que siente por ella, quedando embobado cuando la ve, por lo que Mamie termina dejándolo solo, llevándose a Ash y a Vara. Ambos caminaban por la mansión, siendo observados por todos. Ain le decía a Vivi que iría al territorio de los osos, pero fue interrumpido ya que escucharon cómo el abuelo estaba preocupado por encontrar a la conejo, gritándoles a Quinn y a Erwin. Pero Lillian, al escuchar la voz de ambos, voltea hacia atrás y al verlos y ver cómo se estaban llevando, termina llevándose a los otros dos del lugar, dejándolos solos. Cuando ambos llegaron a una habitación, Ain le entrega formalmente su joya como regalo. En ese momento Vivi le pregunta qué va a querer el de regalo de cumpleaños, por lo que Ain comienza a pedirle un montón de cosas, entre las cuales fue que no estuviese en el bolsillo de Erwin, que no se quedara en el cuarto de Mamie, que no salga de la mansión cuando esté como humana, cosa que deja sorprendida a Vivi. Pero Ain termina agregando que quiere que lo perdone si alguna vez hace algo malo, cosa que ella acepta. Al día siguiente, Vivi discutía con Ain ya que quería acompañarlo, preguntándole una buena razón para que no la dejara acompañarlo, y que si no lo hacía, terminaría siguiéndolo con Vara y Ash, por lo que Ain termina preguntándole si no fue doloroso la vez que le dio sus feromonas, ya que él había sentido que se las estaba quitando a la fuerza, agregando que sería peligroso que pasara algo así y que no hubiera un médico cerca. Vivi lo calma, diciéndole que ella es capaz de cuidarse a sí misma, y Ain, al verla tan decidida, le comenta que nunca le dijo qué significaba la mordida en el cuello, preguntándole si puede morderla, cosa que desata un recuerdo en Vivi. Una sirvienta le comentaba que los depredadores son grandes para cautivar a sus presas, y en ese momento termina siendo mordida por Ain. Cuando Vivi se estaba listando, Mamie termina dándole un pañuelo para que cubra la mordida que tenía. Y después de eso, Vivi le dijo a Valence y al abuelo
que no quería ir a la celebración de Ain porque habría muchas personas, cosa que decepcionó un poco a ambos, aunque lo aceptaron. Aunque realmente eso era para poder prepararle el regalo a Ain, ya que esa noche Vivi, Mamie y Ash se escabullían por la mansión, pero por accidente se terminaron encontrando con un zorro en el piso. Mamie se aseguró de que estuviese bien, y cuando Vivi recogió su ropa, se la llevaron a un lugar seguro. Por otro lado, Leston estaba ansioso porque no encontraba al león, pero se distrajo al ver que Erwin colocaba una pequeña estatuilla de conejo sobre el pastel. Al principio intentó hacerlo entrar en razón, pero Erwin aseguraba que era algo que no molestaría a nadie, e incluso la señora Valens estaría feliz, por lo que ambos dejaron el tema de lado. Y cuando Leston recordó que estaba buscando al león, le pregunta a Erwin si lo ha visto, y él en ese momento señala al león que va pasando por la puerta en su forma animal. Por otro lado, el zorro había recobrado la conciencia e incluso regresó a su forma humana, agradeciéndole a Vivi por ayudarla, pero aprovechando para molestarlo un poco, hasta que se percató de la cicatriz que tenía en el cuello, cosa que la misma Vivi corrobora, y la zorro la vuelve a molestar, pero son interrumpidas por la llegada del león, que debido a su apariencia provoca que Vivi saliera huyendo, siendo perseguida por todos, escena que fue vista por Joan. En el salón, Erwin se sentía mal al ver la reacción de todos por el adorno del pastel, ya que parece no logró capturar toda la majestuosidad del conejo, rezando porque pasara algo, y en ese momento Joan llega a informarle todo lo que vio. Cosa que Erwin aprovecha, avisando que la zorro llamada Ayla se interesó en el conejo, impactando a todos. Pero cuando agrega que Vivi está huyendo del león, termina causando que Ain se moleste y que el abuelo rompiera su bastón, preguntándole al abuelo león que si el clan conejo acepta la poligamia. Pero ante su respuesta, terminó acercándose al pastel, tomando la figura del conejo, acusándola de ser una seductora. Por suerte, Vivi terminó huyendo exitosamente del león, cosa que hace que él se dé cuenta de que aún le tiene miedo. Y cuando ve que lo está mirando a través del cristal del invernadero, meditaba si realmente ella podría darle una oportunidad. Y cuando regresó Mamie con su ropa, decidió hacer un baile del cortejo para ella. Y cuando terminó su espectáculo, se retiró. Y en ese momento Vivi recordó que tenía que prepararle un regalo a Ain, comenzando a hacer un ramo de flores. A los pocos minutos, el león llegó en su forma humana. Mamie impidió que Ash y Vara interfirieran, y el león comenzó a hacer una corona de flores, mientras le decía a Vivi que le gustaba, y que había pensado en llevársela a su territorio, pero ha cambiado de opinión, mencionando que sigue en pie su invitación, pero que una vez que entra a su territorio no podrá salir de ahí, agregando que se marchará para poder olvidar lo que siente por ella, y regalándole la corona, mencionándole que en su tierra eso significa que le desea felicidad, marchándose del invernadero mientras Vivi procesaba todo, sintiéndose triste al verlo marcharse. Afuera, Ain había llegado, encontrándose con el león, quien lo molestó diciendo que Vivi le regaló una flor. Ain furioso se acercó con intención de acabarlo, pero termina pasando de largo, dejándolo confundido y decidiendo marcharse antes de que realmente quiera terminar con él. Cuando Ain entró al invernadero, las panteras salieron y al estar frente a Vivi, notó que ella no sabía cómo se sentía, pero todo ese malestar desapareció cuando ella con una sonrisa le entregó un ramo de flores deseándole un feliz cumpleaños. Mientras, Valens y el abuelo iban de camino al invernadero, ya que querían poner en su lugar a Vivi por ser una infiel seductora, pero cuando entraron y vieron la escena entre Vivi y Ain, decidieron dar marcha atrás. Ain estaba hablando con Vivi, molesto de ver la corona que le dejó el león, y terminó diciéndole que ahora sabe cómo se siente enamorarse de una infiel, cosa que sorprendió a Vivi, quien al notar lo que dijo quería dejarle en claro lo que ella sentía, pero era constantemente interrumpida con diferentes comentarios sarcásticos de parte de Ain, por lo que Vivi terminó tirándolo sobre las flores para que la escuchara. Ella estaba pensando en sus sentimientos por él y considerando que su estatus podría ser una dificultad, pero aún así decidió darle un beso, agregando que ya no sería infiel. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse.
No olviden de unirse a la familia del Pato Lector, ya que podrán ver un resumen extra al mes, así como de usar diferentes stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.